día nos vivifica, cada día nos enseña y nos instruye en ella. Señor, para tener el conocimiento tuyo a través de ella, y que tú nos das esa sabiduría, como decía la pastora, a través de tu Santo Espíritu, para poder tener el conocimiento de su palabra, Dios. Gracias, Señor, por cada persona que está en este lugar, Dios, por cada joven, por cada niño, por cada varón, por cada mujer, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú harás algo especial en cada uno de ellos, Señor, esta noche. Conforme a tu voluntad, Señor, conforme a lo que tú quieres, conforme a ti, Señor, conforme a tu propósito. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros y que tú nos guías a toda verdad. Amén. Bueno, yo quería compartirles hoy una palabra que ya hemos visto en muchas ocasiones, pero el Espíritu Santo me guió a esta palabra nuevamente, y es una palabra de fe. Es una palabra que sabemos, que sé que todos la necesitamos en estos tiempos, y que sé que el Señor está dando ese regalo de esos dones, y en especial la fe que es la que tanto necesitamos para poder alcanzar cada una de las promesas que el Señor nos ha regalado, y es esa fe la que nos lleva a conquistar, a obtener milagros de parte del Señor. Amén. Entonces les invito a que me acompañen a Génesis 22. Génesis 22. Aquí esta palabra nos habla de ese sacrificio que Dios le pide a Abraham, y era de llevar a su hijo Isaac y sacrificarlo allí. Y él tenía que hacer ese sacrificio, pero ahí Dios estaba probando el corazón de Abraham. Y yo creo que este ha sido un año de grandes pruebas, pero así como hemos tenido pruebas, el Señor también a través de la prueba nos enseña a tener fe y a tener esperanza en Él. Amén. Entonces, quiero que leamos, nos vamos a enfocar en el 16, 17 y 18, pero para entender el mensaje quiero que lo leamos desde el 1. Amén. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrecedlo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día
Alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Le preguntó a su padre. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Amén. Vamos a dejar hasta ahí esta primera parte. No sé cuántas veces Dios tal vez ha permitido por medio de una prueba, nos ha probado nuestro corazón. Tal vez de una o de otra manera, a cada quien Dios a veces prueba nuestro corazón, prueba nuestra fidelidad a Él, prueba nuestra fe, nuestra confianza en Él. Amén. Y creo que para todos, desde la pandemia ha habido cosas difíciles, tal vez en cuanto a la economía, tal vez en cuanto a la enfermedad, y tal vez todas estas cosas han provocado en nosotros ese temor, pero no el temor como nos hablaba la pastora, el temor, esa reverencia al Señor, sino un temor distinto, de miedo, de terror, tal vez, de todas las cosas que han venido sucediendo, que han venido ocurriendo, que han venido pasando. Y esto tal vez hace que por un momento como que estemos en debilidad, y allí es donde se muestra la debilidad humana de nosotros, en nuestra carne. Es ese temor, ese miedo que a veces no nos permite avanzar. Y esta era creo que de las más difíciles pruebas que ha podido tener un ser humano, porque yo creo que si Dios nos dijese a nosotros que tenemos nuestros hijos, ¿verdad? Trae tu hijo, trae tu hija como sacrificio, para nosotros sería tal vez difícil, muy difícil. Por eso dice la palabra de Dios que Él no nos coloca una prueba la cual nosotros no podamos soportar, porque sería algo terrible, ¿no? Para nosotros. Pero aquí Dios estaba probando el corazón de Abraham, hasta dónde puede uno llegar como humano, hasta dónde podemos llegar por Él. Y creo que el Señor de una o de diferentes maneras a cada uno nos prueba. Yo he pasado por difíciles pruebas, muchísimas pruebas, pero hay algo tremendo en esta palabra, y es esa fidelidad de Dios para con nosotros.
nosotros. Aunque nosotros tal vez en nuestra debilidad haya temor, tal vez por un momento llegamos a tener como esa falta de confianza y llegamos a dudar del poder de Dios. Pero Él siempre está ahí para levantarnos, para mostrarnos el camino, para enderezarnos. Y Él cada día renueva nuestras fuerzas. Sin importar la situación, sin importar la dificultad, sin importar el problema. Pero esto ocurre en nosotros cuando nosotros nos enfocamos en el problema. Cuando nosotros permitimos que en nuestro corazón o en nuestra mente esté siempre enfocada en el problema que tenemos, eso no nos permite seguir. Eso nos estanca, nos pone como una barrera ahí que no nos deja ver con nuestros ojos espirituales, porque estamos en nuestra mente, estamos atados, estamos quietos ahí porque estamos pensando solo en el problema. Ni siquiera estamos buscando en Dios la solución. A veces como que nos estancamos y nos quedamos ahí, y eso nos hace que nosotros nos estanquemos de una manera que no podamos avanzar en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Pero algo que me parece muy tremendo acá en esta palabra es que Isaac era el hijo de la promesa. Por tanto, si Dios a mí me da algo, una promesa, no sé cuántos nosotros hemos recibido en el año, no sé cuántas promesas hemos recibido, ¿verdad, pastor? Son miles de promesas que Dios nos ha dado. Amén. Pero qué bueno sería que nosotros tuviésemos esa confianza como la de Abraham. Abraham confiaba plenamente en el Señor porque Abraham tenía unas características especiales, y yo quiero darles hoy esas características especiales que Abraham tenía, y era que Abraham tenía temor de Dios, y ese temor lo llevaba a la obediencia. Cuando yo tengo temor de Dios, me permite fácilmente ser obediente a su palabra, ser obediente a Él. Amén. Por tanto, él tenía tanto temor y tanta reverencia al Señor que él no le importó ir con su hijo a ese sacrificio. Pero mientras él caminaba, yo me imagino a Abraham caminando con su hijo, con la leña, con el fuego. Dice que llevaba todo ya preparado para el holocausto. Amén. Y yo me lo imagino a él caminando, pero dentro de él, como papá, decir entregar mi hijo, o sea, tendría que haber algo dentro de él, en la carne, que decía, o sea, no, esto no puede ser. Pero algo que me parece tremendo acá es que cuando el hijo le pregunta a su padre que dónde estaba el cordero para el sacrificio, él inmediatamente responde a su hijo y le dice: Dios proveerá cordero. O sea que estaba plenamente seguro de que este era el hijo de la promesa. Por tanto, como hijo de la promesa,
Dios no iba a permitir que eso pasase. Y es esa confianza la que nosotros debemos de tener con Dios, o sea, es esa confianza única y verdadera que nos lleva a conquistar cosas, porque Él dijo, Dios proveerá. Él sabía que Dios era su proveedor y que en el momento en que Él estuviese allí, y lo que más me impacta aquí es que le dice a su hijo, dice en el 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Si Dios le había pedido algo a él como sacrificio, que era su hijo, tanta era la confianza que él dijo, adoraremos. Él no dijo y adoraré. Isaac no dijo, Abraham no dijo adoraré y adoraré, dijo y adoraremos. Estaba plenamente confiado en que Dios iba a proveer ese cordero para el holocausto. Y es esa confianza la que nosotros debemos de tener en el Señor. Que por más fuerte que esté la tormenta, que por más fuerte que sean los vientos, que por más difícil que nosotros veamos las cosas, debemos de confiar en Él plenamente. Y algo que me impacta de este varón es que a él le llaman el padre de la fe. Pero Abraham tenía unas características muy especiales, era que tenía temor de Dios, que escuchaba la voz de Dios. Y no solo la escuchaba, sino que obedecía la voz de Dios. Él estaba atento a lo que Dios le pidiese. Él estaba siempre con un corazón dispuesto para el Señor. Y me impacta aquí cuando Él siempre me decía, heme aquí. Eso quiere decir mucho cuando tú de pronto llega un amigo, un hijo, alguien y le pide un favor y tú siempre estás dispuesto a servir. Y le dice, heme aquí. Heme aquí quiere decir infinidad de cosas. Heme aquí es decir, aquí estoy dispuesto, me humillo ante ti. Tiene una cantidad, un sinfín de significados el estar en esa condición. Y era un corazón muy dispuesto al Señor. Y es lo que el Señor en este tiempo nos pide a nosotros como iglesia. Mientras yo preparaba este tema, el Espíritu Santo, siempre hay como esa inquietud en mí de decir, ¿cuándo será que vemos la iglesia llena o cuándo será que hay más personas en la iglesia? Pero el Señor me decía, casi siempre somos los mismos, pero el Señor algo especial está haciendo con nosotros. Y el hecho que estemos aquí, los mismos, por los mismos, decía yo allá hablando con el Espíritu Santo, los mismos con los mismos, pero estamos con el Señor gracias a Él. Porque hemos sido llamados por Él. Y porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y ese propósito se va cumpliendo en
En la medida que tú vas buscando su presencia, teniendo esa intimidad con Él, se van abriendo todas esas expectativas en la parte espiritual, en el terreno espiritual. Empezamos a conquistar, empezamos a ver esas cosas profundas, como dice la palabra en Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. Creo que son uno de los versículos más favoritos. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque cuando nosotros descubrimos, Él es el mismo Espíritu Santo, es el que nos lleva a ese conocimiento. Amén. Y tremendo, porque Abraham era un hombre que tenía comunión con Dios, escuchaba la voz de Dios, obedecía a Dios, hacía la voluntad de Dios. Su fe era tan grande, su confianza era plena, sabía que Él era su proveedor, que Dios siempre estaba para Él y que Él era fiel. Y yo no sé a cuántos de nosotros tal vez Dios nos ha probado o estamos pasando por una prueba difícil, pero la prueba pasa. Debemos de tener esa certeza siempre. La prueba pasa. Y es más fácil cuando nosotros estamos totalmente en esa confianza en el Señor, más rápido pasa la prueba. A veces uno se queda estancado porque no busca a Dios. Y la solución está en Él, en Dios. Todo lo podemos en Cristo, dice la palabra, que nos fortalece. Él es el que nos lleva a obtener esas grandes victorias en todas las cosas. Y yo lo puedo decir orgullosamente de que este año mis dos nietos, una nieta se graduó ya de bachiller, el más pequeño pasó de quinto para el colegio y mi hijo también se graduó. Entonces, todas las cosas son sacrificios, y los sacrificios del Señor siempre tienen su recompensa. No hay nada que Él no tenga recompensa para cada uno de nosotros. Esto que estamos haciendo hoy acá, tal vez nos puede parecer a veces difícil, el horario, el transporte, muchas cosas, pero Dios ve cada una de esas pequeñas cositas que nosotros hacemos por la obra de Él y para Él. Y Él va a recompensar siempre cada sacrificio que nosotros tengamos. Y una de las cosas que quería decirles: no limitemos al Señor, ni rehusemos tal vez esa prueba, porque la prueba nos forma, la prueba nos fortalece, la prueba muchas veces, en muchas ocasiones, la vemos como tal vez, como decía la pastora, un castigo, pero Dios no castiga. Dios no es un Dios de castigo, Dios es un Dios de amor. Y cada cosa que nosotros vivamos de la manera que nosotros la podamos visualizar en el Espíritu, es de esa manera que Dios también nos da ese lugar y nos pasa a otro nivel. Amén. La obediencia al Señor, el saber escuchar la voz de Dios, es cuando nosotros
leemos un texto, pero meditamos en él hasta no obtener, a veces a mí me pasa, medito en un solo pasaje hasta no obtener como esa respuesta, como hasta no obtener esa revelación de parte del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñar? ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? Y tal vez son muchas las cosas que nosotros podemos sacrificar, pero que tal vez nos rehusamos a hacer. Entonces es eso, no rehusar a Dios, no rehusar la prueba, porque la prueba es la que nos fortalece. A veces nosotros en la prueba desmayamos un poco y sentimos, pero ¿por qué a mí? Yo era una de las que siempre me preguntaba, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero he entendido, el Señor me ha enseñado y he entendido que cada prueba es por algo, es para algo, porque Dios no se equivoca en nada de lo que Él hace. Y ahí Él nos está enseñando, Él nos está probando nuestra fidelidad a Él, está probando nuestro amor a Él, está probando nuestra fe. Y yo les invito a eso, a estar siempre dispuestos para el Señor, en adoración al Señor, disponer nuestro corazón para Él en todo tiempo, en tiempos de alegría, en tiempos de gozo, en tiempos tal vez de dificultad, de prueba, pero siempre estar con ese corazón gozoso, como decía la pastora. Nosotros no podemos andar en tristeza porque estamos pasando por una prueba, sino estar gozosos porque sabemos que finalmente esta prueba pasará y que al final la recompensa viene después de esa prueba. Después de una prueba viene una bendición grande. Amén. Entonces es inquietar en su corazón eso, a que no desmayemos, a que si viene por un momento un pensamiento de negatividad, de pronto, si viene un pensamiento de pronto de desmayecer, porque vienen los pensamientos, o si viene un pensamiento de incredulidad, desechémoslo de nuestra mente y creamos que Dios es nuestro todo. Dios es nuestro Padre, Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor en todas las cosas. Y así como hizo con Abraham, que tuvo allí, encontró esa provisión, allí dice que más adelante dice que le encontró en unas zarzas, estaba enredado allí un cordero. Así tal vez podemos ser nosotros probados tal vez con cosas más pequeñas, con cosas más fáciles de superar, pero que a veces nosotros las vemos grandes, no podemos. Pero para Dios no hay nada imposible, dice la palabra, y para el que cree todo lo es posible. Amén. Entonces ese era el mensaje que quería darles hoy, a tener esa confianza en el Señor, a seguir creyendo en sus promesas. Y qué bueno que nosotros podamos recordar algunas tal vez de las promesas que el Señor nos ha dado y volver a confiar en esas promesas que el Señor nos ha dado, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, y sé que todas las promesas que nos ha dado en algún momento se cumplirán. Amén. Gracias, Señor. ¿Me puedes colocar, por favor? Yo quiero que en esta tarde, en esta noche, cerremos ahí nuestros ojos. Vamos a adorar al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro ser.
corazón, con todas nuestras fuerzas. Y vamos a creer. No sé si puedes traer a memoria alguna de las promesas que el Señor te ha dado, que tal vez no se ha cumplido, pero que hoy vamos a recordar y vamos a decir: Señor, gracias, porque sé que tú harás. Tú vas a hacer algo especial en esta noche, en mi familia, tal vez en mi parte económica, tal vez estoy pasando por enfermedad, Señor, pero tú me levantas, Señor. Señor, gracias porque tú me sanas. Gracias, Jesús. Yo quiero que entones esta adoración creyendo. Vamos a creer. Padre, gracias, Señor. Gracias, Jesús.